Bueno, la prensa ha sido muy abundante en el análisis que ha hecho tanto desde la perspectiva de la política interna de Brasil, así como también de lo que sería a futuro la política exterior de Brasil, las relaciones internacionales. Indudablemente que el tema ha tenido repercusión internacional, ha impactado a la comunidad internacional, especialmente porque esto denota que Brasil verdaderamente está sumido en una crisis estructural profunda, no solamente una crisis económica o una crisis institucional, sino hay una crisis inclusive de carácter moral, porque algo que impresiona de todo esto es que aquellos personajes que han promovido la salida de Dilma Rousseff son personajes absolutamente cuestionados por su ética y por estar reñidos con la justicia, es decir, actos que obviamente han sido demostrados, ¿no? Gente que está involucrada en actos de corrupción. Y sin embargo vemos a una Dilma Rousseff que, más allá de que hubiese tenido una administración floja, como dicen los analistas brasileros, es una persona que se ha caracterizado siempre por una honestidad probada y bueno, ha sido juzgada, ha sido procesada por un grupo de señores que deberían estar en la cárcel, ¿no? No deberían estar en una Cámara de Diputados o en una Cámara de Senadores. Entonces aquí hay una crisis moral que lamentablemente el pueblo brasilero, creo que sin percibir las consecuencias de esto, ha avalado ese proceso que tendrá consecuencias seguramente que más allá va a lamentar el pueblo brasilero, ¿no? La estructura política, Karen, de Brasil, el cómo se ha conformado el gobierno, las alianzas, hacen que igual Temer esté en una situación muy complicada al momento de asumir por ese tiempo. Hemos visto que Cunha, las movilizaciones, sí, hemos visto que Cunha ya ha salido y si realmente la justicia se mide con la misma vara para todos, el próximo en salir podría ser Temer, ¿no es cierto? Porque también está involucrado en actos de corrupción. Creo que el segundo mandato de la señora Rousseff ha empezado mal, puesto que la representación del PT, tanto en la Cámara de Diputados, creo que 58 congresistas, y en la Cámara de Senadores 22 senadores del PT, es una minoría realmente deprimente, ¿no? Y todo hacía pensar que la señora Rousseff iba a depender de partidos políticos que en su momento fueron de la oposición dura, ¿no? Al PT, como el Partido del Movimiento Demócrata Brasilero, de Temer y de Cunha. Entonces es imposible gobernar, creo yo, con en un escenario de esa naturaleza, con una minoría asfixiada por una múltiple cantidad de partidos de la oposición, ¿no? Karen, a mí me alarmó el nivel retórico de la sesión de diputados, que transitoriamente se anuló hace unas horas y después hicieron retroceder al presidente interino de diputados para reinstalar o restablecer la legalidad de esa decisión del impeachment, en términos de la virulencia verbal que se utilizó, con un lenguaje fascistoide que hacía muchísimo tiempo no se escuchaba en América Latina. No sé si la sesión de senadores ha tenido las mismas características y ha tenido ese grado de dramatismo retórico y de virulencia y de polaridad. ¿Qué reflexión le merece ese lenguaje que está más cercano a los militares del golpe del 64 en Brasil
que de los nuevos tiempos, a pesar de que hemos tenido mucho neoliberalismo y el mercado ha mandado en América Latina durante los últimos 20, 30 años, pero que ese lenguaje lo habíamos dejado de escuchar hacía un buen tiempo, digamos, ¿no? Yo creo que esa sesión de la Cámara de Diputados fue verdaderamente pintoresca y deprimente para un país de esa magnitud. Creo que no podemos comparar al discurso de las épocas de las dictaduras militares. Esto fue peor, esto fue más allá. Estos eran discursos mediocres, discursos agresivos. Con homenaje a un represor incluido. Exactamente, agresivos con personas de diversa orientación sexual, por ejemplo. Eso me impactó muchísimo, la agresión contra un diputado gay, la alusión a la iglesia evangelista, que por cierto ha penetrado mucho en las esferas políticas del Brasil, y eso es bastante preocupante porque conocemos cuál es la filosofía de la iglesia evangelista, ¿no? Y alusión a cuestiones domésticas que nada tenían que ver con el tema político. Ese es la Cámara de Diputados, el Congreso, es pues una sala eminentemente política, y estos señores traían a colación temas personales y considero que eso fue una gran ofensa a la inteligencia del pueblo brasilero. Fue absolutamente surrealista esa sesión de la Cámara de Diputados, y yo comentaba eso con mis alumnos al día siguiente, ¿no? Realmente uno no podía creer al escuchar, porque creo que muchos seguimos hasta que terminó la sesión, ¿no? No podíamos creer que un país tan grande, un país, una potencia, pueda tener un escenario político tan deprimente, tan de baja calidad. Y bueno, y ahí están Cunha y Temer dirigiendo los destinos de un país como Brasil, ¿no? Si asumimos que la corrupción es un problema sistémico y no un asunto moral, ¿qué corruptos controlan a los otros corruptos? Es decir, ¿cómo Brasil puede buscar una salida para construir equilibrios y contrapesos que le permitan efectivamente luchar contra la corrupción, pero desde un lugar de credibilidad y de respeto? Porque en este momento es un torneo de quién es más corrupto que quién, por lo menos en ese juego parece que se ha entrado, y en esa medida se ha debilitado el PT, ciertamente, se ha debilitado la figura de Lula, y ahí ha terminado siendo la víctima propiciatoria la presidenta Dilma Rousseff. Sí, efectivamente, bueno, la corrupción está enquistada en la clase política brasilera, no de hoy, sino de hace muchos años. No trato de justificar al gobierno del PT. Ha penetrado las esferas empresariales, ha penetrado, está presente en los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, indudablemente que han sido penetrados todos los partidos políticos. Pero habría que rescatar algo de esto, leyendo un poco sobre los aciertos de la gestión de la señora Rousseff. Por ejemplo, ella ha sido la única presidente, ¿no?, en la historia de Brasil que se ha animado a aprobar una ley anticorrupción, ¿no?, estableciendo mecanismos que permitan luchar efectivamente contra la corrupción. Y de ahí fue que gracias a esos mecanismos que se introdujeron en la lucha contra la corrupción, fue que se detectaron todos estos problemas, el caso de Petrobras y bueno, y muchos otros. Sí, empezaron a caer varios ejecutivos de Petrobras. Y es de ahí cuando la empresa privada brasilera, que se sintió, ¿no?, aludida y dañada,
y el sector político del MPBD, del MP democrático brasilero, se sienten dañados, perseguidos, y es cuando arremeten contra Dilma Rousseff, porque fue la autora intelectual y material de esa ley, ¿no? Entonces, es una pena, el tema es bastante complejo, creo yo. Veremos qué es lo que pasa a nivel internacional, qué pasa con las relaciones entre Bolivia y Brasil. Esperemos que al menos se puedan reconducir algunos temas de carácter internacional, como es el proceso del Mercosur, que ha estado bastante venido a menos, la alianza del Mercosur con la Unión Europea. Bueno, habrá que esperar, ¿no? El hecho en sí es lamentable porque afecta a la democracia latinoamericana, y el caso Brasil no es igual al caso venezolano y tampoco al caso argentino. Hay que analizar todos y cada uno de estos escenarios de una forma diferente, con sus propias particularidades y especificidades, ¿no? La legitimidad de la presidencia de Temer es una nebulosa y genera incertidumbre, y no se sabe qué vaya a acontecer en términos de desenlace con Brasil en los próximos 2-3 meses. Entonces, lo que sí conmigo. se pronostica es que dictaría medidas económicas bastante fuertes para salvar la crisis que hay en este momento, pero efectivamente salva el tema de inversiones, esto y el otro, pero paralelo a esto tendrá que disminuir el gasto público, eliminar subsidios, bonos, y entonces eso va a perjudicar volver a la muchísima receta que ya gente. sabemos. Y bueno, el tema es verdaderamente complejo, y yo no coincido, no comparto con aquellas personas. He estado escuchando hoy en el día aquellos que aplauden y dicen, ya, bravo, es el no a la corrupción. No es el no a la corrupción, porque Dilma Rousseff nunca ha sido acusada de corrupta, nunca, nunca. Entonces, no se puede decir que esta es una lección para contra la corrupción. Entonces, que arrastren a Temer y a Acuña. Es un golpe de Estado institucional, ¿sí? Es un golpe de Estado judicial institucional. También. Sí. Así es. Vamos a aprovechar unos minutos, Karen, su visita, para referirnos también al tema del Silala. Nuevo conflicto, tema bases militares, se conforma un consejo, una dirección estratégica para defender las aguas del Silala y los recursos hídricos en frontera. Bueno, sí, he escuchado he leído en la prensa que se ha conformado un consejo para estudiar una posible demanda contra Chile por el uso inconsulto de las aguas del Silala, ¿no es cierto? Creo que cualquier medida que conduzca a revertir esa apropiación indebida es buena. Y lo único que sí creo que no debería politizarse nuevamente, politizarse estos temas de ninguna manera, y tengo la impresión, creo también que se debería incorporar un poco más a la Cancillería boliviana, porque como que se la siente muy alejada tanto de la cuestión marítima como ahora del tema del Silala. Entonces es importante que la Cancillería de la República, al ser la institución que representa la política exterior del país, tome participación activa en este tema, ¿no? Está tensa la situación, Bolivia-Chile. Bueno, hace mucho tiempo ya que está tensa. Yo soy partidaria de que debe haber diálogo, que debe terminar la confrontación verbal, comunicacional, y el diálogo. El diálogo es importantísimo, y estoy segura que el diálogo es tan persuasivo que podríamos reconducir esta relación. Aparentemente esta es una especie de medición de fuerzas entre Bolivia y Chile en su frontera, con el tema de supuesta instalación de bases militares, y otra vez un lenguaje medio bélico, medio guerrerista, pero no sé si coincide conmigo en sentido de que ha habido una cierta propensión en Bolivia a jugar a esa retórica en la que prima el adjetivo calificativo, y creo que ese camino no es el más conveniente para nuestro país, si asumimos que si ganamos en la Corte Internacional de Justicia, la Haya, vamos a tener que sentarnos precisamente con esas personas
a las que hemos vituperado durante varios años. Y en esa medida yo no comparto la línea del vocero Carlos Mesa, que tiene como antecedente ese exabrupto o ese incidente en Monterrey, en la cumbre de presidentes, en la cumbre iberoamericana, en la que Carlos Mesa se enfrentó al presidente Ricardo Lagos. Ese es el antecedente. Esa línea confrontacional, semántica, retórica, me parece poco conveniente para Bolivia, a la que sí a Chile le conviene porque nos invalida en términos, entre comillas, morales, porque cómo nos vamos a sentar con gente que viene insultándonos durante tantos años. ¿Cuál es su reflexión acerca de este contexto? Bueno, coincido plenamente en que la confrontación no nos va a llevar a ningún lado, porque tarde o temprano tenemos que sentarnos en una mesa de negociaciones y posiblemente, Julio, los chilenos no quieran ver en esa mesa de negociaciones ni a Carlos Mesa ni a los otros actores que están actualmente como portavoces, ¿sí? Participando en la negociación boliviana. Y me refiero a todos porque con el respeto que se merece nuestro presidente y el vicepresidente y muchas otras personalidades, todos una u otra vez han caído en esa tentación de dirigirse en términos nada sensatos hacia Chile. Entonces, aún es tiempo para reconducir, ¿no? Estamos viendo que ellos mismos han cambiado la lógica de su comunicación con el ingreso de Insulza. Parece que Insulza ha sugerido que se baje el tono, porque Insulza es un hombre que tiene muchísima experiencia en estas lides. Tiene una experiencia muy bien combinada, tanto como ex canciller, como secretario general de la OEA, una alta investidura diplomática, y como ministro de gobierno. Entonces, es un hombre... Y como presidenciable también, porque siempre se habla de él como presidenciable. Creo que a eso juega, aunque no nos debería interesar, pero creo que a eso está jugando, pero está manejando con muchísimo tino la cuestión chilena actualmente, ¿no? Entonces creo que aún hay tiempo para reconducir esto y manejarnos con un diálogo, no digo obsecuente hacia Chile, sino respetuoso, como se maneja la diplomacia en todo el mundo y como se manejan las negociaciones en todas partes, ¿no? Esa es la recomendación. Y en el tema marítimo ya venía también la misma, ¿no? Porque al final lo que uno busca y lo que se va a tener en este escenario es el diálogo, ¿no? Es la negociación. Así es. Nos queda en el tema marítimo, yo calculo que 2 años, 2 años para un resultado final, ¿no? Cuando entra en juego el componente militar, eso inquieta, ¿no? Porque Chile tiene una histórica vocación bélica. Ha tenido confrontaciones con nosotros, las ha tenido con Perú, con Argentina, y cuando se habla de fuerza militar, de bases militares, se habla de un poderío militar chileno, una vocación guerrerista bélica. ¿Qué lectura le sugiere este momento en que nos estamos pidiendo explicaciones entre los dos estados? Bueno, Chile siempre ha presumido de su poderío militar, ¿no? Siempre ha tratado de exhibir esto como su fortaleza en Latinoamérica, pero yo creo que este no es el momento de ese tipo de demostraciones. Ya la comunidad internacional, que está siguiendo de una u otra forma el desarrollo de esta reivindicación, si queremos decir, de Bolivia, ¿no? Entonces creo que a Chile no le conviene mostrar esa parte fea de su política, ¿no? Muchas gracias, Karen, por habernos acompañado esta noche. ¿Por qué, Gabriela?